Abran su Biblia a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Padre Celestial, gracias Señor por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias, oh Dios, porque es un día de gozo para nosotros, pues podemos venir delante de tu presencia y por el poder de tu Espíritu tener comunión los unos con los otros y todos juntos contigo. Y ahora, al abrir tu palabra, te pedimos, Señor, que tú nos guíes a través de ella y nos enseñes las cosas que tienes preparado para nosotros hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, Mateo 7:15. La última vez que estuvimos juntos comenzamos a ver a Jesucristo, nuestro Señor, presentar a sus discípulos algunos contrastes entre lo que se consideraría lo verdadero y lo falso. Sí, entre lo que se consideraría lo bueno y lo malo, por así decirlo. Y los contrastes que son presentados era para que quienes lo escucharan en aquel tiempo y para quienes lo estamos escuchando hoy, se autoevaluaran ellos y nos autoevaluáramos nosotros y nos diéramos cuenta en dónde nos encontrábamos, ¿sí? O en dónde nos encontramos, ¿verdad? En nuestro estudio anterior vimos la puerta estrecha y la puerta ancha y los caminos a donde estas puertas nos llevan. Acuérdense, la puerta estrecha nos lleva a los caminos angostos, la puerta ancha nos lleva a los caminos amplios. Los caminos amplios tienen su final ¿en dónde? En la muerte. El camino angosto tiene su final en la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que escoger entre lo uno y lo otro, y lo que determina en qué camino estamos es la puerta por donde entramos. Si entramos por la puerta ancha, vamos a ir por el camino amplio. Si entramos por la puerta estrecha, vamos a ir por el camino angosto. Hoy vamos a ver el siguiente contraste, que es entre el árbol bueno y el árbol malo. Y vamos a ver cómo el Señor lo usa para ilustrar ciertas cosas aquí. Porque el Señor usa el árbol malo para describir a los falsos profetas, ¿sí? Lo que nos lleva a la conclusión de que el árbol bueno es el que describe al buen profeta o al profeta que profetiza, habla, enseña, predica de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vamos a ver estos dos árboles y vamos a ver cómo se aplica a nosotros hoy para que podamos reconocer la advertencia que el Señor está haciendo aquí. Noten ahí en el versículo 15 del capítulo 7 de Mateo, en donde el Señor dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Noten la advertencia, la amonestación, el llamado a que nos cuidemos de los falsos profetas. En aquellos tiempos a sus discípulos, en nuestros tiempos nosotros debemos cuidarnos de los malos profetas. Y si nos llama el Señor a cuidarnos de algo, es porque aquello a lo que nos está llamando a que nos cuidemos de ello es un peligro muy cierto para nosotros, que en un momento nos puede alcanzar y nos puede hacer caer. La advertencia entonces de cuidarnos de los falsos profetas viene porque son precisamente estos falsos profetas los que con sus falsas enseñanzas, sí, tratarán de convencernos de que podemos entrar por la puerta ancha y caminar por el camino espacioso y no va a haber ningún problema. Vienen a predicarnos un evangelio ligero, vienen a predicarnos un evangelio fácil, vienen a hablarnos de un método para llegar a Dios que no importa qué camino tomemos o busquemos para llegar a Dios, todos los caminos van a llevarnos a Él. Eso es lo que vamos a ver que estos falsos profetas enseñan, ¿sí? Y nos llama la atención. El Señor quiere que ellos en su tiempo, nosotros ahora nos cuidemos de ellos. Y al decir que nos cuidemos de ellos, tenemos que estar, como decimos, a las vivas, ¿verdad? Tenemos que estar viendo, tenemos que estar examinando, tenemos que estar escudriñando lo que en un momento dado alguien pudiera enseñar. De hecho, les invito a que ustedes, cuando me escuchen enseñar a mí algo, escudriñen lo que estoy diciendo, ¿sí? Lo vean a la luz de lo que las Escrituras dicen. Si tienen duda o quieren aclarar algo, por favor, acérquenseme y pregúntenme cómo llegué a esa conclusión, por qué, etcétera, etcétera. Pablo mismo, ¿se acuerdan lo que les dijo a los Gálatas? Pablo les dijo a los Gálatas que si ellos mismos, si nosotros mismos, les dice, venimos predicando un nuevo evangelio, entonces nosotros mismos somos anatemas, no nos crean. Sí, entonces tenemos que estar siempre
escudriñando lo que se nos está diciendo, lo que estamos aprendiendo. Hay muchísimos maestros ahorita que, gracias a Dios, por los medios sociales, por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, etcétera, están poniendo un sinnúmero de enseñanzas al aire que mucha gente le llama la atención, que mucha gente escucha, que a mucha gente se le hace correcto, pero que no escudriñan bien lo que se está diciendo. Y a menudo, cuando se busca más material de esos mismos maestros, vemos que hay muchas enseñanzas que tienen ellos que van completamente en contra de la palabra de Dios. Entonces el Señor les dice a ellos y nos dice a nosotros: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas. Ahora, ¿por qué vienen disfrazados de ovejas? ¿Por qué vienen disfrazados de ovejas? ¿Verdad? Podemos decir, bueno, porque vienen presentándose como muy mansos, vienen presentándose como muy humildes, vienen presentados de esta manera. Pero la razón por la que vienen disfrazados de ovejas es porque nosotros, los hijos de Dios, somos llamados en las Escrituras ovejas. Y para tratar de engañar a las ovejas, tienen que disfrazarse como uno de nosotros para poder infiltrarse y así presentarnos sus falsas enseñanzas. Los hijos de Dios somos llamados ovejas. Ahora mucha gente dice, sí, los hijos de Dios son llamados ovejas porque las ovejas son unos animales muy tontos, son animales muy son animales inofensivos, etcétera, etcétera. La razón por la que los hijos de Dios somos identificados con las ovejas es porque las ovejas dependen completamente de su pastor. Las ovejas dependen completamente de su pastor para que las defienda, para que las guíe, para que las alimente, para que les dé de beber. Y si nosotros somos ovejas de Jesucristo, entonces Él, siendo nuestro pastor, es de Él de quien debemos depender. Amén. Es a Él a quien debemos volvernos cuando tenemos necesidades, cuando tenemos temores, cuando tenemos dudas, etcétera, porque Él es nuestro buen pastor. Y cuando estemos protegidos por Él y cuando seamos guiados por Él, vamos a saber que vamos a estar seguros y vamos a ver que vamos a ser guiados a la verdad. ¿Verdad? En el Salmo 100, en los versículos 1 y 3, el salmista dice lo siguiente: canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo. Reconozcan, dice el versículo 3, que el Señor es Dios, Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo, somos ¿qué? Las ovejas de su prado. Somos las ovejas de su prado. Eso debe traernos infinita seguridad en nuestro corazón, de que el pastor de pastores, el buen pastor, como lo llama David en el Salmo 23, ¿sí? El buen pastor, como él mismo se llama en el Evangelio de Juan, está cuidando de nosotros, está preocupándose porque tengamos todo lo que necesitamos, por cuidarnos de los lobos, por cuidarnos de aquellos que nos quisieran atacar, por cuidarnos de aquellos que nos quisieran de alguna manera, por medio de sus enseñanzas, llevarnos a diferentes pastos, ¿sí? Entonces, somos ovejas, y los lobos estos de los que está hablando ahí, ¿sí? O de estos falsos profetas de los que está hablando ahí, que dice que se disfrazan de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿sí? Ellos se tienen que disfrazar como uno de nosotros, tienen que aparentar que son uno de nosotros. Noten que estos falsos profetas vienen disfrazados. Así que a simple vista parecen ser uno más de nosotros. Sí, a simple vista parecen ser uno más de nosotros. Al escuchar sus enseñanzas, así nada más a como se está diciendo, se oye como que es la mera verdad, se oye como que viene de la Biblia, se oye como que es la misma palabra de Dios. Pero porque vienen disfrazados, es difícil diferenciar entre uno y el otro. Si predican lo suficiente de la verdad como para que digamos, oh sí, están predicando la verdad, pero luego por ahí entre las predicaciones y entre las enseñanzas le meten algo falso y ni cuenta nos damos, y cuando menos pensamos estamos siguiendo la falsedad que nos está enseñando, ¿sí? Y este es un problema que siempre ha existido entre el pueblo de Dios. Esto es algo que siempre ha sido una amenaza para con el pueblo de Dios, y no es diferente en nuestros días.
Desde que el Señor sacó al pueblo de Egipto, perdón, al pueblo de Israel de Egipto, desde entonces les advirtió que cosas como estas iban a suceder más adelante conforme ellos formaban su nación y conforme ellos seguían buscando los caminos del Señor. Lean conmigo lo que dice Deuteronomio en el capítulo 13, los versículos 1 al 4. Noten lo que dice. Cuando en medio de ti surja algún profeta o soñador, visionario, y te anuncie señales y prodigios. Deténganse ahí. Notan, va a surgir profeta, va a surgir algún profeta, soñador, visionario, y te anuncie señales o prodigios. Ok, noten, esta es la manera de operar de muchas personas. Y todas estas cosas que se están diciendo aquí, sueños, visiones, señales, prodigios, todo eso ha sido parte del crecimiento, todo eso ha sido parte de lo que el pueblo de Dios ha experimentado y ha sido parte de lo que la iglesia ha experimentado. Ahora, noten lo que dice en el versículo 2. Si acaso se cumple la señal o el prodigio anunciado, vamos a quedarnos ahí, noten, si acaso se cumple la señal o el prodigio anunciado. Noten que a veces lo que estos profetas dicen, se cumple. Sí, se cumple. Así como lo profetizaron, así como lo dijeron, así como lo expusieron, sucede. ¿Sí? O sea que tienen todas las apariencias de que son de Dios, porque no solamente hablan palabras que aparentemente vienen de Dios, sino porque cosas de las que dicen se cumplen, se hacen como dicen. Pero la prueba viene en la siguiente parte del versículo. Noten lo que dice la segunda parte del versículo. Y él te dice, vayamos en pos de dioses ajenos que tú no conoces y sirvámosles. No prestes oído a las palabras de tal profeta o soñador visionario. Seguramente el Señor, su Dios, los está poniendo a prueba para ver si ustedes aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Ustedes deben ir en pos del Señor su Dios y temerlo solo a Él. Deben cumplir sus mandamientos y atender su voz. Solo a Él deben servir, solo a Él deben seguir. Entonces va a haber profetas, va a haber maestros, va a haber personas que van a venir y van a mostrar señales y van a hablar de señales y van a hablar de cosas futuras que van a suceder y algunas de las cosas que dicen se van a cumplir, algunas de las cosas que están proclamando las podemos ver pasar delante de nosotros, pero el Señor dice, tengan cuidado. Porque lo que aparentemente hacían después de hacer esos prodigios y señales era que invitaban al pueblo a seguir, a servir, a creer en otros dioses. Y eso es de lo que tenemos que tener cuidado, porque sí hablan de Jesús, sí hablan del Evangelio, sí hablan por un tiempo, pero luego empiezan a tratar de cambiar nuestro enfoque de lo que Jesús es, de lo que Jesús hizo, de lo que tenemos en Él, de todo lo que seguirlo a Él implica, que implica bendiciones, pero también implica pruebas y también implica buenos tiempos, pero también implica tiempos difíciles. Y tratan de llevarnos por un camino que nos aseguran que nada nos va a ir mal, que siempre vamos a tener todo lo que queramos, siempre vamos a estar saludables y nunca vamos a tener problemas. Y entonces cuando empiezan a hablar de eso, cuando empiezan a hablar de prosperidad, cuando empiezan a hablar de felicidad, cuando empiezan a hablar de todo ello sin hablar de todo lo demás que nosotros sabemos que va acompañado con seguir a Jesús, entonces ahí es donde nos tenemos que detener. Pero el que se empiece a decir que hay una manera en la que puedes ser siempre feliz, en la que siempre puedes tener abundancia, en la que vas a estar saludable siempre, etcétera, etcétera, es atractivo para mucha gente, porque eso es lo que mucha gente quiere, es lo que mucha gente busca. Sí, escuchan que va a haber un estudio bíblico y no están muy afines a ir a un estudio bíblico. Pero escuchan un anuncio de que alguien les va a dar los 10 pasos para dejar de sufrir, los 15 pasos para la prosperidad, el secreto para tener sanidad siempre. Y todo el mundo va a buscarlo. ¿Por qué? Porque es fácil escuchar eso.
Señor, entonces aquí está anticipando que llegará el tiempo en el que vendrán quienes dirán que están hablando en el nombre de Dios o en su nombre hablando de Jesús, pero sus doctrinas, que más bien que quiere decir sus enseñanzas, no serán el cumplimiento, sino la destrucción de la verdad, y serán un constante peligro para aquellos que sean expuestos a sus rapacidades. Sean expuestos a sus rapacidades. Y mucha gente es expuesta a ellos por medio de otra gente que los ha estado escuchando, que les ha estado gustando lo que escuchan y que comparten con sus hermanos cristianos lo que ahora están recibiendo de estas personas. Y como no lo han escudriñado, no han visto, no han estudiado bien, no han escuchado bien lo que estos maestros están diciendo, arrastran consigo mismos a personas que no debían haber escuchado eso. Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso en la isla de Mileto, cuando va a ir a Jerusalén, sí, cuando el Espíritu lo está llevando a Jerusalén, a pesar de que no sabe qué va a suceder allá y a pesar de que se ha profetizado de él que cuando llegara a Jerusalén lo iban a poner en cadenas, lo iban a apresar, etcétera, etcétera. Se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso en la isla de Mileto, y en Hechos 20, los versículos 29 y 32, noten lo que Pablo les dice. Yo sé bien que después de mi partida vendrán ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y luego noten el versículo 30, por favor. Aún entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí. ¿A quiénes? A los discípulos. Quédense ahí. Aún entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Hablaba el hermano Raúl de los discípulos, de ser discípulos hace una semana, ¿verdad? Y tenemos que ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos llamarnos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos lobos rapaces, sí, vienen con tanta astucia. Y se levantarán, note que dice ahí, de entre ustedes. Se van a infiltrar. Van a estar entre nosotros, van a venir con supuestamente buenas intenciones y entre nosotros mismos se van a levantar y con sus mentiras van a arrastrar tras de sí a los discípulos. ¿Sabían que eso sucedió aquí en esta iglesia hace algún tiempo? Vinieron unos hermanos y empezaron a reunirse y empezaron a platicar con todos los hermanos y empezaron a decirles y todo estuvo muy bien por un tiempo, pero luego al poco rato, miren que vamos a reunirnos en este lugar, que el apóstol fulano de tal va a estar ahí y trae un mensaje diferente, trae un mensaje nuevo, trae un mensaje que... ¿Y saben qué? Los hermanos, vamos a verlo. Vamos a verlo. Sí, y de repente nos damos cuenta de lo que está pasando y hey, ¿qué onda? ¿Verdad? Nosotros creíamos que estaban viniendo porque querían ser parte de nuestra iglesia, pero ahora vemos que están viniendo porque son lobos rapaces que se quieren robar a las ovejas. Cuando descubrimos quién era el apóstol al que estaban viendo, buscamos todo su material en línea y ¡ay, Dios del cielo! Ay Dios, las cosas que enseñaba entonces, las cosas que sigue enseñando ahorita. Y créanme, no les voy a decir el nombre, si les interesa el nombre después vengan y me preguntan y les digo. Porque luego dicen, ¿verdad? Escuchan el mensaje, ay, nada más se la llevan a hablar. No quiero hablar de otra gente, estoy hablando de un grupo de personas contra las cuales el Señor nos está advirtiendo que debemos cuidarnos. En el versículo 13 de Hechos 20 sigue diciendo, por lo tanto, noten la misma amonestación del Señor Jesús, manténganse atentos, les dice Pablo. Y recuerden que noche y día, durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Versículo 32 dice, ahora los encomiendo a Dios. ¿Y a quién? Y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. ¿Verdad? Entonces el apóstol Pablo les recuerda, miren, tengo 3 años hablándoles, diciéndoles, instruyéndolos. Y ahora los voy a encomendar a Dios y a su palabra de bondad.
Y saben que eso es lo que debemos de buscar hacer cuando estamos aconsejando a alguien, cuando estamos tratando de ayudarle a alguien. Tenemos que encomendarlos a Dios y a su palabra de bondad. No a Dios y a nuestra opinión, no a Dios y a nuestra filosofía, mucho menos a Dios y a alguna filosofía del mundo, mucho menos a Dios y a alguna enseñanza de alguna persona que porque se puso el título de apóstol, anciano, etcétera, obispo, etcétera, 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 está presentando sin darnos cuenta primero si está de acuerdo a la palabra de bondad de Dios o no. El apóstol Pedro también advirtió acerca de esto. Segunda de Pedro capítulo 2, los versículos 1 al 3. Pedro hablando, dice, entre el pueblo, hablando del pueblo de Israel, hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán, ¿qué? Herejías destructivas, y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Noten lo que dice el versículo 2. Muchos imitarán su conducta indecente, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Deténganse ahí. Noten, muchos imitarán su conducta indecente, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. ¿Sí? Entonces noten lo que dice ahí Pedro. ¿Sí? Versículo 3. Por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocio con ustedes. ¿Qué van a hacer? Eso es lo que es para ellos el pueblo de Dios. Eso es lo que es para ellos aquellos que quieren seguir a Dios de acuerdo a su palabra, de acuerdo a las palabras de Cristo, con una conciencia limpia, con un corazón puro, con un corazón completo. Si por su rapacidad estos falsos maestros harán negocio con ustedes, pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Noten que Pedro usa la palabra rapacidad, que nos recuerda que son lobos rapaces. Y cuando algo o alguien es rapaz, quiere decir que eso o esa persona está inclinada o dada al robo, al hurto o la rapiña. O sea, que lo que buscan es su propio interés y una ganancia fácil lograda engañando a la gente con sus enseñanzas falsas. ¿Sí? Por eso los llama lobos, porque los lobos infiltran el rebaño y buscando a las ovejas más débiles, buscando a las ovejas que están a las orillas del redil, que quizás hasta se han salido del redil por andar buscando otros pastos en algún otro lugar, las atacan y se las llevan para devorarlas después. ¿Sí? Y noten, los falsos profetas, esto es lo que hacen, engañan a las ovejas y las persuaden a salirse del redil en donde están siendo protegidas y alimentadas y se las llevan a sus guaridas y ahí es donde las llenan de sus falsas doctrinas y las trasquilan y terminan matándolas y las ovejas no buscan escapar de ello. Hay ovejas que se han escapado apenas de muchos de esos lugares, de muchos de esos falsos profetas. Porque el Señor tuvo misericordia de ellas y abrió sus ojos. Sí, por el poder del Espíritu Santo los llamó a salir de donde estaban. Pero hay muchas ovejas que se van y se pierden. Sí, porque terminan siguiendo las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas de esos falsos profetas. Noten una vez más lo que dice en el versículo 2. Muchos imitarán su conducta y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. O sea que muchos al ver que estas tácticas funcionan para engañar a la gente, los van a imitar y también van a buscar trasquilar a las ovejas y se hablará mal del camino de Cristo. Pero no solamente otros maestros van a seguir su ejemplo, sino que hay cristianos también que siguen su ejemplo. Se van tras ellos, hacen lo que se les dice que deben hacer. Y entonces por su apartamiento de la verdad, de la palabra de Dios, otros los ven y porque ahora están siguiendo un cristianismo ligero, están siguiendo un cristianismo fácil, entonces ahora sí muchos se van a querer adherir a ellos y seguir juntamente con ellos estas falsas enseñanzas.
Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque es algo como vamos a ver más adelante, es algo que va a multiplicarse mucho, especialmente en los últimos días. Miren, mis hermanos, solo hay una manera de reconocer cuando tenemos a un falso profeta delante de nosotros. Solo hay una manera. Sí, solo hay una manera, y esa manera es la que nos da el Señor Jesucristo en el versículo 16. Noten el versículo 16. Ustedes los conocerán, ¿por qué? Por sus frutos. Pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Ahora, cuando hablamos de frutos, mucha gente piensa en qué, piensa en las obras que hacen, ¿verdad? Pero no está hablando de frutos de ese tipo aquí, no está hablando de las buenas obras o de las obras que estos falsos profetas hacen. Está hablando de sus enseñanzas, ¿sí? Está hablando de sus doctrinas. Porque hay muchos falsos profetas que hacen buenas obras. ¿No se han dado cuenta de eso? Hay muchos falsos profetas que hacen buenas obras. Tienen grandes organizaciones que dan de comer a necesitados, reparten regalos entre los pobres, dan casas, dan carros, dan esto, dan aquello. ¿Sí? Entonces están haciendo buenas obras. Entonces los frutos de los que se está hablando aquí no son lo bueno que se hace, porque aún la gente mala puede hacer cosas buenas, ¿no es cierto? Digo, yo creo que todos conocemos gente del mundo, gente que no es cristiana, gente que no ha profesado a Cristo como Señor y Salvador, que hace muy buenas cosas. Viene a mi mente Bill Gates. ¿Es cristiano? No. ¿Y cuántos millones y millones de dólares de su fortuna da, verdad, para ayudar a la humanidad? Y así como él hay muchos. Y así como él hay muchos pseudo-cristianos que hacen lo mismo. Entonces no podemos fijarnos en las buenas obras. Lo que tenemos que fijarnos es en sus enseñanzas. Aparte de que estas personas que tienen todas estas organizaciones, chequen su estilo de vida. Chequen su estilo de vida. Chequen las instalaciones de sus organizaciones. ¿Sí? Dejan saber que aquello con lo que se quedan para sí mismos es mucho más de lo que terminan dando, ¿verdad? Porque si uno da dinero a organizaciones de caridad, etcétera, en la iglesia, etcétera, ¿verdad? Si uno da mucho dinero, podemos deducirlos de nuestros impuestos, ¿no es cierto? Gloria a Dios por los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque mucha gente hace eso porque lo puede deducir de sus impuestos, y las ganancias con el dinero que no se tiene que pagar en impuestos son mucho más grandes que lo que están dando. Entonces no pueden ser las buenas obras de las que está hablando aquí. Los frutos de los que está hablando aquí son las doctrinas que están enseñando. Podemos decir desde detrás del púlpito, en la plataforma, en las carpas de campaña que ponen, en las conferencias que dan, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez han ido a algunas de esas conferencias? Todo el negocio que se hace, todo lo que se vende, todo lo que... Digo, si yo tengo un libro que yo sé que les va a ayudar a ustedes a acercarse más a Dios, a extender más su palabra, a servirle de una manera más entregada, ¿no estaría bien de mi parte regalar ese libro? Porque lo quiero usar para el engrandecimiento del reino de Dios. Ahora, ya si alguien quiere dar una ofrenda por el libro, está bien, pero no, le damos una copia por 15, 5 por 10 cada una, y si compra de 100 para arriba, le hacemos un descuento del 50%. Se trata de ganancia, se trata de adquirir, se trata de ganar. Entonces, las buenas obras no pueden ser la medida por la cual medimos a estos falsos profetas, tienen que ser sus enseñanzas. En Judas capítulo 1, los versículos 3 y 4, Judas dice: amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles, para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados.
Estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Y la iglesia dice, amén. Sí, entonces se han infiltrado. Sí, los han engañado. Sí, y tienen que tener mucho cuidado con ellos. Tienen que fijarse bien en lo que se les está enseñando. De nuevo, fíjense muy bien en lo que se enseña desde esta plataforma también. No lo tomen por hecho, no lo tomen por dado. A lo mejor el Espíritu Santo los lleva a ustedes a una conclusión diferente y vamos a platicar y vamos a ver cómo podemos reconciliarlo y vamos a orar para que el Señor nos dirija a los 2, 3, a los 4 y así podamos tener la verdad, pero todos, porque la verdad no es algo que nada más a mí se me revela, es algo que a todos los hijos de Dios se les revela. Sí, los hijos de Dios se dan a la tarea de buscar esa verdad en las páginas de las Escrituras con la ayuda del poder del Espíritu Santo. El apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, los versículos 1 al 6, noten lo que él escribe. Amados, no crean ¿a qué? A todo espíritu, sino ¿qué deben hacer? Pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Noten, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Y todo espíritu, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Noten, ellos son del mundo, ¿sí? Por eso hablan ¿de quién? Del mundo y el mundo los oye. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿De qué están hablando los maestros que estamos escuchando? Están hablando del mundo, están hablando de tener nuestra mejor vida aquí en el mundo, están hablando de todos los logros, éxitos que pudiéramos lograr aquí en el mundo, o están hablando de la esperanza del reino venidero en el cual un día todos vamos a habitar eternamente, que está en el cielo con Dios. Sí, porque eso es lo que nos alimenta nuestra alma, eso es lo que nos da la seguridad que necesitamos tener. Sí, versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. ¿Cómo se identifica entonces a los falsos profetas? ¿Por sus obras o por sus doctrinas? Por sus doctrinas. Por sus enseñanzas, por lo que nos están tratando de presentar como enseñanzas de la palabra de Dios, por lo que están enseñando. En otras palabras, si a quien estamos escuchando es un falso profeta, lo que se está sembrando en nosotros no puede producir buenos frutos porque viene de un árbol malo. ¿Y saben qué va a suceder? Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que lo que nos están predicando, lo que nos están diciendo que debemos hacer, no va a dar resultado. ¿Y saben qué va a pasar? Nos vamos a desilusionar, nos vamos a decepcionar, vamos a pensar que lo único que todos los profetas, tanto estos que me enseñaron como los que me quieren enseñar el verdadero camino, lo único que quieren es mi dinero. Así es que se vayan todos a freír espárragos, no quiero tener nada que ver con ellos. Y eso es lo que Satanás quiere y busca. Eso es lo que Satanás quiere y busca. Versículo 17 de Mateo 7 sigue diciendo, del mismo modo todo buen árbol da, ¿qué da? Buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces debemos poner atención al contenido de las enseñanzas que se nos están presentando. ¿Es fruto verdadero de la palabra de Dios o es fruto que está centrado en el hombre y que se escucha bien a los oídos? Se oye bien, se oye bien. Qué bárbaro, siempre que voy a esa iglesia
Salgo de ahí sintiéndome como que voy caminando sobre las nubes. Me siento tan bien acerca de mí mismo. Me siento tan bien acerca de cómo estoy viviendo. Me siento tan bien acerca de cómo estoy creyendo. Me siento tan bien acerca de cómo estoy sirviendo. Oh, espérate, no estoy sirviendo a Dios. Pero de todas maneras me siento tan bien. Cuando iba a aquella otra iglesia, pura Biblia y Biblia y Biblia y pecado y cruz y Cristo y esto y aquello. Mis hermanos, el Señor Jesucristo vino a enseñar el verdadero sentido de la palabra de Dios. Los discípulos enseñaron la palabra de Cristo y le dieron el sentido a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante que tenemos para enseñar. ¿Trae pasajes difíciles que no nos hacen sentir nada bien acerca de nosotros? Sí, pero están diseñados para que traigan convicción a nuestro corazón y por medio de esa convicción del Espíritu Santo nos veamos en dónde estamos y nos acerquemos más a Dios. Pero también trae muchas palabras de aliento, trae muchas palabras de convencimiento, trae muchas palabras de exhortación, pero tenemos que recibirlas todas. Sí, tenemos que escudriñarlas todas y recibir esto de parte de Dios. Entonces debemos poner atención al contenido de las enseñanzas. Es fruto verdadero de la palabra de Dios. De nuevo, está centrado en el hombre, en el mundo y se escucha bien a los oídos. Y saben que a propósito, eso es lo que va a estar sucediendo en los últimos tiempos de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que va a estar sucediendo. Noten en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 1 al 5. 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 5. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecían muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. ¿Y cuál es el consejo? ¿Qué dice? Evítalos. Evítalos. No te dejes engañar por ellos. No te dejes que te arrastren a sus falsas doctrinas, que te arrastren a su falsa manera de interpretar las Escrituras, a su falsa manera de cómo escogen nada más todo lo bueno y lo bonito y lo que hace sentir bien, pero no escudriñan mis hermanos, la Biblia, las Escrituras son una espada de dos filos, nos dice Pablo, ¿no es cierto? Que atraviesa el corazón, los huesos, los tuétanos, que descifra, que entiende los pensamientos de nuestro corazón, y es la palabra la que nos ayuda a ver si nuestros pensamientos, lo que estamos pensando, lo que estamos recibiendo es cierto o no. De nuevo en 2 de Timoteo, pero ahora en el capítulo 4, los versículos 1 al 4, noten lo que Pablo le dice a Timoteo: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques ¿qué? La palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. ¿Se fijan lo que le está diciendo Pablo ahí que haga a Timoteo? De nuevo el versículo 2, predica la palabra, ¿sí? A tiempo y fuera de tiempo, o sea, todo el tiempo. Y luego dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra debe hacer todas esas cosas. Redarguir, reprender cuando se tiene que reprender, exhortar a quien necesita exhortación. Claro que con paciencia y con buena enseñanza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esos cristianos celosos que andan agarrando a bibliazos a toda la gente, ¿sí? No están haciéndolo conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Hay cristianos muy celosos, ¿sí? que quieren agarrar a la gente a bibliazos para ver si así se les pega algo. Mis hermanos, ese no es el camino de Jesucristo, ese no es el Espíritu Santo.
lo que nos lleva a hacer cosas como esas es el orgullo. Sí, es nuestra propia soberbia, el orgullo de que nosotros sabemos más que ellos. Por lo tanto, queremos verlos, como decía mi papá, como Dios a los conejos, chiquitos y orejones. Sí, y queremos que, papás, el agarrar a sus hijos a bibliazos no les va a ayudar a controlarlos. Sí, el agarrar a bibliazos a sus patrones, a sus compañeros, no los va a hacer más, no los va a acercar más a Dios. ¿Saben qué los va a acercar más a Dios? Su ejemplo de alguien que vive su vida siguiendo de cerca a nuestro Señor, estudiando las Escrituras, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Noten el versículo 3, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. ¿Escucharon eso? ¿Leyeron eso? Porque vendrá un tiempo en el que no soportarán la sana doctrina. No van a soportar escuchar la verdad. Sí, no van a soportar escuchar las palabras o muchas de las palabras escritas en rojo en la Biblia o en muchas Biblias, que son las palabras difíciles de Cristo. Tengo un libro de B.F. Bruce que el título es Los dichos difíciles de Cristo. Cristo dijo muchas cosas muy difíciles, muy cortantes, y penetran el corazón y nos hacen sentirnos no bien. Pero las dice bañadas en gracia, porque es lo que vino a traer gracia y verdad. Lo que nos dice Juan en el capítulo 1 de Juan, vino a traer gracia y verdad. ¿Saben por qué? Porque la verdad nuestra verdad, la verdad de cada uno de nosotros, así nada más, la verdad, la pura verdad y nada más que la verdad, es difícil de cargar, ¿no es cierto? Es difícil. Piensa en su verdad. Piensa en lo que ha sido su vida, en lo que es la verdad de su vida, en la verdad de sus errores, en la verdad de sus horrores, en la verdad de todas las cosas malas que ha hecho. Y el escuchar la verdad de lo que somos, así, la pura verdad, no es fácil de recibir. Si somos honestos, no es fácil de recibir. Pero el Señor vino con la verdad, pero también vino con la gracia. ¿Sí? Ahora, si damos la gracia sin la verdad, la gracia tampoco no sirve de nada, porque entonces, ¿para qué necesito la gracia si no conozco mi verdad? Pero si conozco mi verdad, conozco mi pasado, conozco mi vida, y ahora se me ofrece la gracia, aprecio mucho más la gracia de lo que lo haría si no supiera mi verdad. Pero yo conozco mi verdad. Entonces cuando recibo la gracia de Dios, la recibo con un gusto, la recibo con un gozo, la recibo con un corazón agradecido por esa gracia, porque mi verdad me dice que no era merecedor de ella, pero Dios de todas maneras decidió dármela a través de su Hijo Jesucristo. Sí, esa es la verdad. Versículo 18 de Mateo 7 sigue diciendo: el buen árbol no puede dar frutos malos, ¿sí? Ni el árbol malo dar frutos buenos. No se hagan la ilusión de que puede suceder. No va a suceder. Todo árbol que no da buen fruto, dice el versículo 19, es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. ¿Qué están produciendo con sus enseñanzas estos profetas y maestros? Estos falsos profetas y maestros. ¿Están produciendo fieles seguidores y siervos de Cristo? ¿Amantes de la palabra de Dios? ¿Amantes del pueblo de Dios? ¿Está la gente creciendo en Jesús o están simplemente siendo entretenidos y eventualmente terminan alejándose de Dios y de sus caminos? ¿Qué está produciendo lo que estos maestros están enseñando? Sí. ¿Saben qué? Mi anhelo, mi oración a Dios, cada vez que tenemos servicio, no es que salgan de aquí, ay, el pastor, ay, esto, y ay, la alabanza, y ay, aquello. Quiero que salgan de aquí pensando: wow, la palabra de Dios en realidad
es rica. La palabra de Dios en realidad me hace más, alumbra mi vista, me ayuda a que mis sentidos espirituales estén más agudos todavía, me ayuda a conocer más a Dios. El Señor me reveló a través de la palabra, ¿sí? Cosas que nunca había pensado. Ha habido veces que alguien me dice: pastor, qué buen sermón o qué buen estudio, lo que sea. Ok, sí, ¿qué le gustó? Y empiezan a decirme, pues esto, y cuando dijo aquello, y cuando dijo lo otro, y esto, y me pongo a pensar, y estoy tratando de acordarme, y llego a la conclusión, yo no dije nada de eso. No me acuerdo, no me acuerdo haber dicho nada de eso, pero eso es lo que el Señor habló a estas personas y alimentó su corazón. Sí, por eso Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios 2, 1 al 5, así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Versículo 2 de 1 Corintios 2, más bien al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo, y ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Saben que yo no quiero que su fe sea fundada en cualquier sabiduría que yo les presente. Por favor, no me hagan eso. No me den tanta responsabilidad, no lo puedo soportar. Pero su fe debe estar fundada en el poder de Dios. Sí, en el poder de Dios. Versículo 21 de Mateo 7 sigue diciendo: escuchen esto, y esto es importante también porque tiene que ver todavía con el tema de los falsos profetas, porque dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? No todo el que diga Señor, Señor va a tener entrada en el reino de los cielos. El único que va a tener entrada en el reino de los cielos es el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? Porque necesitamos saber la voluntad de Dios para poder hacerla, ¿sí? Y necesitamos hacerla para poder entrar al reino de los cielos. ¿Cómo saber? ¿Cómo poder saber que tenemos la voluntad de Dios? Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo? Transformando, sí, por medio de la renovación nuestra mente. ¿Y cómo la transformamos? La palabra de Dios, lo que Dios nos escribe en ella. Y nuestra oración a Dios debe ser la del salmista en el Salmo 143, el versículo 10. Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Sí. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba en una casa y llegaron unos a decirle que su madre y sus hermanos lo andaban buscando? Tu madre y tus hermanos andan, estoy parafraseando aquí, ¿ok? Andan como locos allá buscándote, no te encuentran, y tú aquí metido predicando la palabra, tú aquí, sal a ver para que se calmen, ¿sí? Y el Señor les pregunta, ¿se acuerdan que les pregunta? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? En Mateo capítulo 12 y el versículo 50 dice: porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí?, son mis hermanos, mis hermanas y mi madre.
Todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Ellos son mis hermanas, mis hermanos y mi madre. Ellos. Entonces, si queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que hacer su voluntad. Y muchos van a venir diciendo, Señor, Señor. Sí, le están llamando como deben llamarle, pero no porque dicen Señor, Señor, van a tener entrada en el reino de los cielos, porque no hicieron su voluntad. Sí, noten lo que dice el versículo 22 y 23, y con esto vamos a terminar aquí hoy. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Sucedió, echaron fuera demonios, profetizaron en el nombre de Jesús. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se dan cuenta aquí? Profetizaron. Echaron fuera demonios. Era evidente que estaba sucediendo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23 dice, pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Por favor, dense cuenta de eso. Sí, porque a veces nos dejamos vislumbrar por los milagros, nos dejamos vislumbrar por las señales. Sí, conozco pastores que comparten videos de YouTube y de aquí, de allá, de milagros, de señales, de prodigios. Y luego cuando va uno e indaga más detenidamente acerca de aquellos que están haciendo esos milagros, señales y prodigios, se da cuenta de que las enseñanzas no son las enseñanzas de la palabra. Y entonces esto es importante para nosotros. ¿Saben qué? Porque la verdad de las cosas, no necesitamos más maestros, porque uno es nuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. Él es nuestro maestro. Y debemos, porque Él es nuestro buen pastor, Él siempre nos va a cuidar, Él siempre nos va a llevar por verdes pastos, por aguas mansas. Él siempre va a llevarnos al lugar en donde vamos a recibir el mayor provecho. ¿Y saben a dónde nos va a llevar para alimentarnos más que a cualquier otro lugar? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí es donde buscamos estas verdades. Ahí es donde buscamos la verdad. ¿Sí? Y ahí es en donde nos podemos dar cuenta si lo que se nos está enseñando es lo que Dios quiere que sepamos, o si es lo que este hombre quiere que sepan para de alguna manera tratar de manipularlos o trasquilarlos o hacerles seguirlo a Él y no a Jesús. Sí, tienen que seguir a Jesús, mis hermanos. Sí, yo soy nada más la boca que a veces el Señor usa para comunicarles su verdad, pero ustedes tienen que ver por encima de su servidor y ver a Jesús y seguirlo a Él y escuchar su palabra. Ahora, si alguna duda les puedo aclarar, si les puedo ayudar en algo, si les puedo... Por favor, no le estoy rehuyendo a la responsabilidad. Es mi responsabilidad como pastor, pero finalmente lo tienen que ver a Él. Sí, el escritor del libro de los Hebreos nos dice que debemos de mantener nuestra vista puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y si yo puedo ayudarle a hacer eso, por favor, no deje de decirme o no deje de venir conmigo y yo le ayudaré. Pero lejos esté de mí y llámeme a cuentas cuando yo quiera de alguna manera pedirle, exigirle y hasta rogarle que me siga a mí, porque yo lo puedo llevar a lugares a donde no quiere estar. Pero el Señor nunca lo llevará a un mal lugar. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos a las verdades que tu palabra nos presenta. Algunas de ellas, Señor, a veces son difíciles de recibir, difíciles de aplicar a nuestras vidas, pero la mayoría de ellas, Señor, son instrucciones muy claras de lo que debemos hacer como tus discípulos. Te pedimos, Señor, que hoy nos ayudes a reconocer que estamos en peligro, oh Dios, de ser a veces llevados por caminos no buenos, por falsos profetas
que a veces escuchamos y parece ser que son la pura verdad, pero tu palabra nos dice que son lobos rapaces simplemente disfrazados de ovejas. Así es que te pedimos, Señor, que tú nos sigas instruyendo, nos sigas guiando. Abra nuestros ojos, Señor, y nos acerques más a ti por medio de la verdad de tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo. Te pedimos, Dios, que llenes nuestro corazón de ese gozo y paz que solamente tú puedes llenar, y que podamos en todo, Señor, ser luminares en esta tierra, que lleven la palabra de verdad en donde sea que estemos. Bendecimos tu nombre y te damos la honra y la gloria, y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.